Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente al ciclo de charlas de nuestra organización MIMAPA que hemos venido realizando en las últimas 13 semanas en torno, bueno, al tema que todos sabemos sobre el COVID y al no poder salir, queremos hacer que todos por lo menos ingresen por este medio y mantengamos el tema exequivo siempre en la palestra y aún más, bueno, con lo que ya sabemos en relación a las pretensiones de Guyana ante la CIJ, que dentro de 15 días exactamente tendríamos una audiencia oral virtual en La Haya. Y bueno, por eso tuvimos la idea desde hace unas cuantas semanas y lo logramos, que es el invitar y tenemos el honor de contar el día hoy con la presencia del profesor e investigador Manuel Donis Ríos. Es una persona de alto calibre en cuanto al tema del Esequibo, quien lo ha manejado continuamente desde hace muchísimo tiempo. Él es profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en historia territorial e historia de la iglesia también. Es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Y bueno, tiene muchísimos libros, entre ellos La evolución histórica de la Guayana y su significación en los derechos venezolanos en el territorio Esequibo. Tiene un libro donde es coautor con el insigne Herman González, que es la historia de las fronteras de Venezuela. También tiene uno llamado Guayana, historia de su territorialidad. También otro libro que hemos visto del profesor Donis es El territorio de Venezuela, documentos para su estudio. La provincia de Guayana para el siglo XVIII. Tiene un libro interesantísimo, El Esequibo, una reclamación histórica. La Guayana profunda. Y tiene el último libro que sabemos que no es el último, que seguirá con ellos, que es el libro El Esequibo es nuestro, que es una contestación a Guyana de lo que vamos a hablar hoy. Es un libro interesantísimo que yo tengo acá, que él me lo cedió en uno de los foros que estuvimos juntos. Es un libro excelente, con una bella portada de la imagen de los caraqueños en la Plaza Bolívar en 1895, cuando exigieron la actuación de Estados Unidos. Pero bueno, eso yo creo que lo va a contar más que todo el propio profesor. Vamos a seguir dando entrada aquí a personas que están llegando. Y bueno, con este preámbulo, con este currículum bastante completo del profesor Donis, queremos darle la bienvenida. Profesor. Bien, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a usted como coordinador general de la organización Mi Mapa de Venezuela incluye el Esequibo Sí, y señor. Gracias. particularmente en un momento interesante como usted acaba de señalar, en el que estamos próximos a dar una respuesta a esa solicitud de procedimientos institucionales que introdujo la República Cooperativa de Guyana ante el Tribunal Internacional de Justicia con fecha 29 de marzo del 2018. Yo quisiera advertir, antes de comenzar, que esta es una respuesta desde el punto de vista histórico, no es un mero ejercicio académico, sino yo pretendí con esa publicación aportar no solamente a la gente que ha trabajado el tema, sino a investigadores, docentes, y en realidad a todo venezolano que quiera conocer con propiedad en qué momento, en qué situación se encuentra el tema de la reclamación del territorio Esequibo.
Dicho esto, debo decir que el documento es bastante complejo, consta de 55 puntos divididos en la siguiente forma: 13 puntos en la introducción, 12 en la jurisdicción del tribunal, 29 en la declaración de hechos y 1 que es la decisión solicitada. Debo también señalar que este documento que utilicé para la publicación fue justamente una traducción hecha por Mi Mapa de Venezuela Incluye Nuestro Esequibo. Como usted lo señaló, ya es un libro, lo publicó la Universidad Católica Andrés Bello y la Konrad Adenauer en diciembre del 2018. En la primera parte, en cuanto a la introducción se refiere, voy a leer y voy a ir comentando rápidamente. Voy a hacer un intento por lograr una visión general. Claro, es imposible la profundidad en tan poco tiempo, pero por lo menos me voy a detener en los puntos más significativos. Lo primero es que Guyana pretende, ante la Corte Internacional de Justicia, que se le confirme la validez legal y el efecto vinculante del laudo de 1899. Eso no es nada nuevo. Realmente eso ha sido su querencia desde hace 54 años, por lo menos, y en los últimos tiempos, de manera oficial, lo ha manifestado, si mi memoria no falla, desde el 2014. Bien, Guyana considera que el laudo es una liquidación completa, perfecta, definitiva de la frontera entre Guyana y Venezuela. Pero ¿qué ocurre? Que realmente, si nos vamos a la documentación existente, y esta documentación existente no es otra que el archivo del padre Germán González Oropesa, quien fuera con Pablo Ger, quienes fueran prácticamente, y el señor Montenegro, quienes fueran los expertos que estuvieron al frente durante los años 63, 64, 65, 66, y luego se transformaron en expertos en la Dirección General Sectorial de Frontera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Guyana, incluso siendo Guayana Británica, jamás pensó en modificar esta situación. Para ella ha sido, y espera que Guyana que siga siendo la decisión arbitral de 1899, una liquidación completa, perfecta y definitiva. Se me ocurre leer rápidamente, imagínense ustedes, quienes me escuchan, cómo, por ejemplo, el día 10 de diciembre de 1965, caigan en cuenta de que estoy hablando de tiempo antes de la firma del Acuerdo de Ginebra, Burnham, quien era primer ministro y en aquel entonces de la Guayana Esequiba, en las conversaciones que se sostuvieron en Londres con los expertos venezolanos, él señaló lo siguiente. La cuestión de una componenda política es un mero alegato y es significativo que incluso usted, el canciller Ignacio Iribarren Borges, haya dicho en este momento que podría haber una componente. No hay ninguna evidencia en los documentos de que hubo tal componente. Y me gustaría atraer la atención al hecho de que quien alega tiene que probar. Burnham desconoce los trabajos de la comisión de los expertos venezolanos, a diferencia de los ingleses que estaban totalmente sorprendidos, que no sabían qué hacer, en palabras del padre Germán y Pablo Ger, que fueron, repito, testigos, estaban allí.
Pero Berhan no hizo sino solicitar que Venezuela presentara realmente la documentación, y al final, cuando el canciller Iribarren Borges habló de un acuerdo económico o que Venezuela pudiera colaborar con el desarrollo económico de la futura República de Guyana, eh, eh, Berhan dijo: temo a los griegos cuando me traen regalos. Eso es una clara alusión al desastre que significó para los troyanos el aceptar e introducir en la ciudad el caballo de madera dejado como regalo por los griegos. Entonces, yo quiero dejar entonces de entrada que realmente desde antes de la firma del Tratado de Ginebra, esta ha sido la posición de Guyana. Claro, en esta introducción, Guyana coloca como aquiescencia que Venezuela aceptó la demarcación de la frontera del Laudo en 1905, que entre 1809 y 1962 aceptó la validez legal y la fuerza vinculante del laudo, y que Venezuela solo vino a cambiar de posición en 1962, próxima a la independencia de la Guayana Británica. Les confieso que los alegatos, que los documentos prueban todo lo contrario, y particularmente ese espacio de tiempo entre 1899 y 1962, donde se cree generalmente, incluso por mucha gente que aborda este tema, que realmente Venezuela no hizo absolutamente nada. Eso no fue así. Claro, uno se pregunta por qué razones, al final de cuentas, Guyana firma el Acuerdo de Ginebra, 17 de febrero de 1966. Y sin duda alguna, esto obedeció a presiones de la Gran Bretaña sobre la Guayana Británica, sobre su colonia, para que aceptara. Prácticamente lo puso casi como condición: usted quiere la independencia, firme el Acuerdo de Ginebra. Claro, los intereses ingleses eran enormes, y por supuesto un hombre inteligente como Berhan también le sacó provecho al asunto. Se dio cuenta de que al aceptar y firmar el Acuerdo de Ginebra y obtener la independencia poco tiempo después, estaba asegurándose el control de su partido, ¿sí? El PNC sobre el PPP de Reagan, estaba quitándose encima a los británicos, y tendría las manos libres, como en efecto ocurrió, para poder manejar la cuestión política en la nueva república. Esa es la explicación, y por supuesto, tanto en Venezuela como en Guyana, la firma del acuerdo trajo sus aceptaciones y también su rechazo. Para nosotros los venezolanos, la firma del acuerdo significó nada más y nada menos que la revisión de un laudo que estaba ya dado por acabado. Imagínense ustedes el tiempo, 1899, 1966, y la posibilidad de poder tener una reivindicación sobre un territorio que realmente nos corresponde por legítimos títulos y derechos desde el siglo XVI. En esta introducción, repito, y es un punto en el que se detiene Guyana con bastante tranquilidad, ella dice que Venezuela jamás ha presentado pruebas para justificar su repudio al laudo. Pero yo voy a leer rápidamente, ¿sí? Sí. Acá. Sí, fíjense que este mismo Carl Greenwich ayer mismo dijo
que Venezuela nunca ha podido aportar pruebas fehacientes en cuanto a la nulidad del laudo. Él lo ha dicho durante muchos años. Así es, lo ha dicho durante muchos años y resulta, repito, que desde los años 50, cuando aprovechando una coyuntura, repito, como fue la apertura de los archivos británicos, dos jesuitas, Germán González y Pablo Ger, con autorización de la Compañía de Jesús y por supuesto con la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvieron trabajando durante toda esa década y sacaron miles y miles y miles y miles de microfilm, fotocopias, folletos, que una muy buena parte está en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello, pero particularmente está, y lo conocí, en la Dirección General de Frontera y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa información permitió elaborar nada más y nada menos lo que yo considero un documento fundamental, que es el informe que presentaron ellos como expertos al gobierno nacional, en el cual prácticamente desmontan y dan a conocer las interioridades de la farsa de París. Claro, Guyana dice que el Acuerdo de Ginebra autorizó al secretario general de las Naciones Unidas para decidir qué medio de solución debería buscar. Resulta que no es así. El secretario general solamente está para ayudar a las partes cuando le soliciten uno de esos medios que en efecto pacífico está en el Acuerdo de Ginebra. No es lo mismo, ni se escribe igual. El punto 11 dice, entre 1990 y 2018 el secretario general escogió la figura de los buenos oficios. Bueno, esto habría que perfilarlo, porque realmente quien introduce la figura fue Venezuela. Claro, no es un híbrido, no es uno de los elementos que están allí como medios de solución pacífica, pero es la figura, es un acompañante que aporta sus conocimientos para que las partes puedan llegar a un arreglo. El punto 12 de esta primera parte introductoria para Guyana, en ella dice que el 30 de enero del 2018 el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, determinó que la controversia se resolvería ante la Corte Internacional de Justicia. Bueno, aquí sí es verdad que no hay duda para Venezuela, ¿sí? Sencillamente hay que mantener como criterio claro la falta de competencia del secretario general de las Naciones Unidas para llevar la reclamación como pretende Guyana a la Corte Internacional de Justicia. Eso que quede claro. Y en segundo lugar, la Corte Internacional de Justicia no puede considerar la solicitud del gobierno de Guyana sin el consentimiento expreso y oficial de Venezuela. Pero yo agregaría otra cosa. Yo diría que en el caso de que Venezuela decida ir a la Corte Internacional de Justicia, no debe olvidar que debe rechazar de plano el Tribunal de Arbitraje de 1890. O sea que ese Tribunal de Arbitraje se hizo expresamente para producir la farsa de París. Hay que denunciarlo en el caso, repito, de que Venezuela decida ir a la Corte Internacional de Justicia. Finalmente, hay algo acá que, bueno, para muchos sonará risible, porque Guyana dice que pone su fe en la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia, ¿sí? Y apuesta pues a la santidad de las decisiones arbitrales. Y si hay algo que no tiene santidad, es justamente la decisión arbitral. Y me permito rápidamente para los oyentes, a los quizás probablemente haya estudiantes, gente que se acerca por primera vez al tema o no lo conoce a profundidad, resulta que esta decisión arbitral
que no fue consubstanciada por ningún lado, que se apartó totalmente del tipo 7 Iuri, bueno, tiene estas características. Es nulo e írrito. Uno, el tribunal dio carácter jurídico a una línea falsa, como fueron las líneas Chombo. Falta la motivación a la sentencia, lo acabo de decir. Exceso de poder, pues no determinó cuál era el tipo 7 Iuri, tampoco los territorios que correspondían a las partes. Incurrió en ultra petit, es decir, sentenció sobre asuntos que no le interesaban o no estaban allí plasmados, como la navegación internacional por el Barima. Y sabemos, por el memorándum de Severo Madé Prevost, ¿sí? Y por la documentación analizada, prácticamente desde que se conoció apenas esta componente, que la decisión fue producto de un compromiso. Los miembros del tribunal alegaron que fue producto de un arreglo, que hubo coacción por parte del ruso de Martín, el presidente del tribunal, quien amenazó a sus colegas para obtener una decisión acordada 5-0 contra Venezuela, y incluso el laudo se ocupa de asuntos de terceros, como por ejemplo la definición entre Guayana Británica y Brasil. Díganme ustedes, oyentes, si esto es santo, como pretende Guyana. Bien, en la segunda parte, en la que no me voy a detener, no daría tiempo, Guyana en 8 puntos habla sobre la jurisdicción que a su juicio tiene el tribunal para poder definir que el laudo de 1899 es válido y no hay solución, no hay manera alguna de modificarlo según Guyana. La declaración de los hechos me pareció mucho más interesante y es la que honestamente me llevó más trabajo, porque en la declaración de los hechos Guyana se detuvo en una cantidad de puntos y lo presenta como aquiescencia, es decir, que Venezuela no hizo nada. Al final sí voy a hacer algún comentario, porque me parece que les confieso con toda honestidad que una vez analizado este documento, estuve en presencia de un borrador o un globo de ensayo. Tengo la impresión, y así lo dice Guyana al final, cuando señala que se reserva el derecho de complementar o modificar la presente solicitud, que Guyana tiene baterías más fuertes para el caso de poder enfrentarse con Venezuela si ésta decide acudir a la Corte. De eso hablaremos entonces al final. Pero en principio, lo que está en el documento es, en esa declaración de hecho, el laudo otorgó a Venezuela toda la desembocadura del río Orinoco y la ribera de ambos lados. Y yo me pregunto, ¿y cuándo tuvo Gran Bretaña derecho al río Esequibo? Al Orinoco, por supuesto. Nunca. Pero eso ha sido una querencia, y eso lo fue durante todo el siglo XIX. Quien lea el Esequibo, una reclamación histórica, va a caer en cuenta de que Gran Bretaña aprovechó cualquier situación, como por ejemplo en este momento se me ocurre la posición autonómica, o por lo menos un intento del Estado Bolívar, con Ciudad Bolívar a la cabeza, de separarse de Venezuela. ¿Sí? Y eso, bueno, se tradujo en un deseo de apoderarse, consentido por los venezolanos, de todo el sur del territorio venezolano. Bueno, ese es solo un ejemplo. Pero aquí Guyana lo coloca como si el laudo hubiese favorecido a Venezuela a darle toda la desembocadura del río Orinoco y no a la Gran Bretaña. Realmente Gran Bretaña no tenía, como sabemos, obvio, ningún título
como tampoco lo tuvo sobre el territorio Esequibo y ningún otro de esos 159.500 kilómetros cuadrados. En la declaración, Guyana dice, luego de establecer su derecho a rechazar la desembocadura del Orinoco, el Reino Unido recibió y aceptó lo que consideraba el territorio menos valioso, el este, extendiéndose hacia el río Esequibo. ¿Qué les parece? Y claro, por allí pudiéramos seguir y en todo momento Guyana machaca, Guyana precisa que Venezuela entre 1964 y 1962 prácticamente aceptó sencillamente el lago. Es más, la historiografía tradicional, o una buena parte de esa historiografía tradicional, ha hecho ver que bajo los gobiernos militares de Cipriano Castro y particularmente del general Juan Vicente Gómez, esto pues, incluso del general López Contreras, esta situación fácil. Pues miren, eso no es cierto. Realmente lo que ocurrió fue que los gobiernos, particularmente el de Juan Vicente Gómez, estuvo atento a que la línea del laudo se mantuviera a como diera lugar. ¿Por qué? Porque en 2 ocasiones, cuidado si no es más, yo solamente encontré 2, hubo intención, hubo una propuesta por parte de la Gran Bretaña de modificar a su favor la línea del laudo de 1891. Eso ocurrió, por ejemplo, en 1918 en el sector Venamo-Roraima y también en 1930, nada más y nada menos, con los extranjeros, ¿sí?, en la Gran Sabana, a los cuales pues hubo que desalojarle. Fíjense ustedes que entonces cuando uno va a los documentos, la situación es muy, muy distinta. Eso sin contar los intentos de Cataneo, del Codex Cataneo Quirín y otros que incluso pasaron a Demerara y tomaron acciones, despojando gente que estaba en la región venezolana propiamente, y que fueron objetos de que el general López Contreras les jalara las orejas. Pero a donde quiero llegar, Venezuela no fue que se conformó con el laudo, es que evitó mayores pérdidas territoriales. Eso es algo que quería señalar y hago en este momento. Es triste, es difícil la deslegitimación que hace Guyana cuando dice que el cambio de posición de Venezuela ocurre en 1962. Y con esto quiere decir que, y es una cosa delicada, que entonces el presidente Rómulo Betancourt, por imposición de los estadounidenses, decidieron llevar adelante la reclamación porque preocupaba la instauración de un gobierno marxista en Guyana, ¿sí? Ante esta situación era conveniente entonces poner en marcha esa reclamación. Esto es deslegitimar completamente todo cuanto Venezuela hizo desde el momento en que conoció la decisión arbitral en 1899. Y por supuesto, esta situación no comenzó en el año 62. Recordemos que en 1946, 44, 45, ya con el general Isaías Minán Garita y quienes decidieron, particularmente con el general Marcos Pérez Jiménez, ¿sí? Y por supuesto lo que ya he contado de aprovechar la apertura de los archivos británicos para buscar la documentación, Venezuela se había preparado muy bien para hacer el reclamo. En 1949, por supuesto, es determinante el memorándum de Cereo Madre Prevost
que fue un abogado que hizo la parte geográfica y cartográfica para presentarlo como alegato estadounidense ante el Tribunal de Arbitraje, y por supuesto él fue testigo presencial del oficio del laudo, de la componenda. Él va a morir 5 años antes, pero él le deja a un amigo suyo, un abogado, en Nueva York, en la orden de que haga ese documento, de que se comunique con la Cancillería venezolana, y es entonces cuando Venezuela se entera de algo que se venía sospechando desde hace 50 años, pero no es otra cosa que los vicios del laudo. Esta deslegitimación de la reclamación aparece solo en este documento que nos ocupa en 1962. Me extraña que Guyana no haya colocado otras en fecha posterior. Por supuesto que Guyana descalifica el memorándum de Severo Maletrevoz, no lo considera un documento, no lo consideran prueba suficiente, lo considera un comentario de un particular. Por supuesto que Guyana omite el rechazo al que fue sometida esa decisión arbitral prácticamente al conocerse en 1899, y la lista sería larga y no hay tiempo para decir cómo hasta los mismos británicos reconocieron, un sector de la sociedad británica, que el laudo había sido una componente y que había sido incluso un insulto al derecho internacional. Quiero decirles, como referencia, que el 1 de julio de 1982, Venezuela propuso resolver la controversia por la vía de la negociación directa. Y fue Guyana quien no aceptó. Ya Guyana había sugerido el arreglo judicial. Bien, Guyana, sigo adelante, rechaza el decreto del doctor Raúl Leoni del 9 de julio de 1968 sobre el mar territorial, línea de base recta entre la divisoria del río Esequibo y Punta Araguapiche, en el estado de Tamaulipas, actual estado de Tamaulipas. Lo considera una violación de su soberanía. Claro, si está señalando ad nauseam de que el territorio, la zona de reclamación le corresponde, por supuesto que las aguas inmediatas de igual manera. Y también Guyana rechaza la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores en 1983 porque Venezuela protestó por el otorgamiento que Guyana dio en el área marítima adyacente a la zona en reclamación. Por supuesto que las aquiescencias, las violaciones, o lo que considera Guyana son violaciones de soberanía, son numerosas. Se va a quejar en el 2013 de la detención del técnico Pardama, prácticamente detenido en la zona económica exclusiva de Venezuela. ¿Sí? Y quiero detenerme en un punto interesante. Dice, Guyana solicita al tribunal declarar que Venezuela se abstendrá de amenazar o usar la fuerza contra cualquier otro intento de violación de su soberanía. Voy a leer acá en la página 114, ¿sí? Escuchen esto. Venezuela se abstendrá de amenazar o usar la fuerza contra cualquier persona y o empresa autorizada por Guyana para participar en actividades económicas o comerciales en el territorio de Guayana, según lo determinado en el laudo de 1899 y el acuerdo de demarcación de 1905, o en cualquier área marítima asociada a dicho territorio sobre el cual la soberanía de Guyana ejerce derecho soberano y no interferirá
con ninguna de las actividades guyanesas o autorizadas por los guyaneses en esas áreas. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando prácticamente de la situación que nos ocupa en nuestros días, desde hace unos años para acá. ¿Cómo es que, en primer lugar, Guyana para mí tiene un plan maximalista que comprende eliminar o boicotear, sabotear o neutralizar el acuerdo de 1990 que firmó Venezuela con Trinidad y que prácticamente nos asegura la salida libre al Atlántico. Eso es algo que le preocupa a Guyana. Y en segundo lugar, Guyana ha explorado las aguas de la zona en reclamación y se ha detectado las compañías petroleras que están allí, por lo menos se habla de que se puede encontrar petróleo por el orden de los 13,6 o 15,2 millardos de barriles de crudo liviano y de entre 32 y 42 billones de pies cúbicos de gas natural. ¿Qué ocurre? El petróleo pudiera convertir a Guyana en un nuevo Kuwait, ¿sí? Y algo preocupante es que los bloques otorgados por Guyana en la área marina y submarina en la zona de reclamación muestran pues lo que acabo de señalar. Un evidente deseo de cerrarle a Venezuela o complicarle bastante su salida al Atlántico. Hasta la fecha, ciertamente el petróleo que se ha encontrado y que o está próximo o se va a explotar en fecha inmediata, está en las aguas de Guyana, es decir, al este de la desembocadura del río Esequibo. Claro, tiene problemas con su dinámica, pero, repito, las reservas probables de petróleo de la zona en reclamación son muy, muy interesantes y transformarían a Guyana en poco tiempo en un país petrolero. Guyana solicita entonces al Tribunal Internacional de Justicia que ejerce la soberanía completa en el territorio y en la zona marítima. Bueno, creo que solo me queda hacer unas consideraciones, ¿sí? Sí, como una profesora. Para el final. Dígame. No, sí, sí. Unas Diga. consideraciones, sí, para finalizar, para precisar un poco lo que he venido comentando a grosso modo, a vuelo de pájaro, ¿no? Eso me preocupa, pero no hay tiempo para ello. Yo espero haber sido lo más, haberme detenido en los hechos fundamentales. Mire, como yo veo la cosa, Guyana dejó de lado en nuestro día la amistad socialista. Una amistad socialista que tuvo sus frutos a partir del 2004, del 2007, 2008, 2014. En este momento, eso es tan cierto que incluso Guyana acudió al grupo de Lima. Sí, pues ya es harto conocido. Su objetivo, claro, zanjar como sea la reclamación. ¿Sí? Creo que Guyana está aprovechando la realidad venezolana, la realidad de nuestros días, y probablemente, en mi opinión personal, por lo que he visto, por el desenvolvimiento que he visto en los últimos 2 años, Guyana pudiera estar convencida de que Venezuela no saldrá de la figura de los buenos oficios. Pero ¿qué ocurre? Que la figura de los buenos oficios, desde mi punto de vista, se han transformado en un tornillo sin fin, aislado. Y, por supuesto, la misma Guyana dice que no se han llegado a soluciones de ningún tipo. Pero Venezuela no ha dado otro paso. Yo, si me preguntan, creo que en lo inmediato Venezuela debería solicitar a la Cancillería una actitud contundente frente a Guyana, pero contundente. El Acuerdo de Ginebra tiene plena vigencia, ¿sí?
Pero el Acuerdo de Ginebra, tal como están las cosas y como lo he expuesto, pienso yo que a estas alturas no significa nada para el o muy poco. Claro, la diplomacia bien llevada, un trabajo serio, pudiera dentro del Acuerdo de Ginebra, dentro de la figura del Acuerdo de Ginebra, que vendría siendo, sin duda alguna, nuestro máximo triunfo diplomático del siglo XX. Prácticamente el documento que permite, lo creo, seguir adelante con la reclamación, pues llegar a algún tipo de acuerdo. Definitivamente hay algo que está aquí en juego, y es que Guyana necesita darle seguridad jurídica a las compañías petroleras a las que le ha dado concesiones. Se debe mantener, eso sí, el criterio de que la delimitación de los espacios marinos y submarinos debe ser resuelto por acuerdo entre las partes, previo el arreglo de la frontera terrestre. Es contradictorio que Guyana diga, como lo acabo de mencionar hace unos minutos, bueno, que el laudo es definitivo, inmodificable, completo, tal. Y es que acaso no cae en la cuenta de que en el caso negado, de que se ocupe el territorio, se ocupe o la Corte o algún organismo internacional, ya no sé qué decir, le dé la posesión del territorio, ¿acaso no tendría que delimitar con Venezuela la salida al Atlántico? Es evidente, ¿no? No tendría que pasar por encima del tratado firmado entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Esas son cosas que hay que tener presente. Es más, con las observaciones incluso de los últimos laudos, ¿no? Se me ocurre ahorita Barbados, pero también Surinam. Pienso que el gobierno nacional no debe dejar de pronunciarse sobre los actos unilaterales que ejecute o pretenda ejecutar Guyana. Aquí hay un gran vacío, no duele decirlo, pero ese vacío más o menos entre el 2004 y el 2016, pues hubo casi un silencio absoluto y no hubo respuesta oficial a lo que hizo Guyana, particularmente en los espacios marítimos, pasando por encima de lo que fue en tiempos anteriores, entre 1966 y 1999, la tradicional política de exterior del gobierno venezolano, responder de inmediato a los actos violatorios al Acuerdo de Ginebra cometidos por Guyana tanto en tierra como en el mar. Creo que este asunto requiere una política de Estado coherente, continua, hasta la solución de la reclamación. Guyana y Petróleo se encuentran en las áreas marinas y submarinas, probablemente en la zona de reclamación. Hay que sacar provecho a que Guyana necesita otorgar la seguridad jurídica. Venezuela y Guyana se tienen que sentar a negociar de manera directa, sin interferencia de terceros. Politizar e internacional el asunto pudiera ser un grave error. Guyana necesita desarrollar sus recursos naturales, pero para ello debe llegar a un acuerdo definitivo con Venezuela en la zona de reclamación, entendida el espacio terrestre y su proyección marítima. Venezuela debe preparar una comisión especial para el reclamo exequivo compuesta por expertos nacionales e internacionales y estar consciente de que Gran Bretaña es parte del Acuerdo de Ginebra y bien pudiera participar en un eventual juicio futuro. Es cierto que de alguna manera Gran Bretaña se lavó las manos en el Acuerdo de Ginebra en fecha posterior y dejó este asunto entre venezolanos y guyaneses, pero no se nos puede olvidar que tiene una parte directa, importante en este asunto. Venezuela tiene la evidencia documental histórica para enfrentar un arreglo judicial si así lo decide, pero es urgente y necesario una búsqueda exhaustiva y actualizada de diversos reservorios documentales nacionales e internacionales y por supuesto esta documentación se llevó muy bien hasta 1982, ¿sí?
cuando ya se decide en tiempos del presidente Luis Herrera Campins no continúa con el protocolo de Puerto de España, no me pregunten por qué la prensa que se reportaba, los libros, todo lo relacionado con este tema pasó a un segundo. En el caso de que Venezuela, repito, decida acudir a la Corte Internacional de Justicia, debe impugnar la validez del Tratado de Washington de 1897. Pues de no hacerlo, ese derecho seguiría vigente y pudiera ser aplicado por Guyana en cualquier ocasión. Venezuela debe dar respuesta a la reclamación a mediano plazo, sin duda alguna. El Acuerdo de Ginebra no se puede convertir, repito, en un tornillo sin fin. Agotados los medios de solución pacífica, que sea dicho de paso, solamente se ha agotado aquí la figura de los buenos oficios, en honor a la verdad. Claro, dirán los especialistas, sobre todo los abogados, qué sentido tiene continuar con los otros mecanismos cuando Guyana definitivamente ha dejado de lado el Acuerdo de Ginebra. Eso es otra cosa para precisar. Finalmente, el Acuerdo de Ginebra dice que se debe buscar una solución práctica y satisfactoria para las partes. Mi pregunta ¿es práctica y satisfactoria la reclamación de la totalidad del territorio Esequibo? Pienso yo, en mi opinión personal, que desde el comienzo no se manejó bien este asunto. Claro, entiendo el costo político, sin duda alguna. Y por supuesto que a estas alturas, y no lo digo yo, lo dijo mucho antes que yo, el ex embajador Sadio Gravini, quien estuvo en Georgetown e hizo un trabajo impecable entre 1982 y 1983, pudiera equivocarme, pero por ahí está. Sadio se pregunta, ¿qué ocurriría si en un momento dado Guyana dice, bueno, vamos a buscarle una solución práctica y satisfactoria a la controversia? ¿Qué pediríamos? ¿Qué ocurriría si en el mejor de los casos Venezuela lograra una franja costera, como sería mi gran aspiración, del Barima hasta prácticamente la desembocadura del Esequibo, un poquito antes, ¿sí? Y por supuesto una explotación conjunta de agua marina y submarina en la zona en reclamación. O pensando en mi maestro, ¿qué ocurriría si en lugar de los 159.500 kilómetros cuadrados Venezuela dijera, bueno, miren, yo quiero la totalidad de la cuenca del Cuyuni, o casi hasta la desembocadura del Mazaruni en el Esequibo? Yo quiero por lo menos que en la zona del Curumo, el fortín del Curumo, del mismo nombre, que fue construido por los misioneros capuchinos catalanes y que controlaba toda esa zona de acceso de la cuenca del Cuyuni-Mazaruni hacia el Esequibo y, por supuesto, también en sentido contrario hacia el Orinoco, realmente quedara de nuevo en territorio venezolano oficialmente, porque para mí territorio venezolano es hasta el Taleb del río Esequibo. Por lo menos eso sería un reconocimiento a una labor impecable que hicieron los misioneros capuchinos catalanes entre 1724 y 1899 y que se tradujo en la fundación de más de 60 pueblos con más de 80.000 indígenas, con un mato de más de 500.000 de animales y sobre todo con un control acompañado por las autoridades civiles de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, un control absoluto del Orinoco, incluso que llegaba hasta el Esequibo y más allá, hasta el Demerara y el Berbiz. Cuando uno lee el último libro del padre Germán González, el libro póstumo que yo me empeñé en publicar, uno se da cuenta de que
para finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el control que tenían los españoles de Guayana era absoluto. Incluso, ya para terminar, me permito, a manera de anécdota, nos dimos el lujo, los guayaneses, de realizar una batalla naval que ganamos en la desembocadura de Miranda, y el gran almirante Cozán, el gran almirante británico del Caribe, tuvo que tomar medidas drásticas, tuvo que decirle a la gente que cuando se aproximaran los españoles se internaran con sus esclavos y sus pertenencias hacia el interior de la colonia de Esequibo, de la General y el Belvis, porque el control de Guayana, entiéndase, lo que hoy es Venezuela, era absoluto. Bueno, espero haber cumplido con las expectativas y haber expuesto el tema, destacando los puntos que a mi juicio son los más representativos. Profesor, pero muy completo su reseña histórica en cuanto a los aspectos jurídicos que Guyana busca actualmente. Usted dio una vasta explicación, bueno, desde antes del Tratado de Washington, algo que Guyana, como ya usted lo dijo claramente, ha querido tapar durante su demanda del 2018. Ellos no nombran lo que es Washington. Ellos indican que el acuerdo del 66 es para la simple forma en cómo se llevó el laudo, no hablan de ninguna delimitación territorial. Eso es algo que ya lo hemos visto. Yo le quisiera hacer varias preguntas brevemente para pasar hacia nuestros asistentes del día de hoy. ¿Cómo no? Con mucho gusto. La número uno es, ¿usted considera que la salida jurídica se puede tomar dentro del término de práctico y satisfactorio para ambas partes? Todo en política se puede lograr siempre y cuando haya deseo de realizarlo. Guyana está interesada, por supuesto, en resolver el problema. Con todo respeto, pienso que en el caso venezolano, a veces da la impresión de que hay dilación, entendámoslo, ¿no? De que esto se deja correr, se deja pasar, hay tardanza. A veces me da la impresión de que respondemos epilépticamente. Pero yo no, ya como usted lo menciona, yo no pierdo la esperanza, yo no puedo creer que guyaneses y venezolanos no podamos llegar a un acuerdo desde el punto de vista judicial y arreglar este asunto, sin duda alguna. Bueno, sí, eso lo pudimos ver como en el año 82, Guyana no quiso conversaciones directas con Venezuela y no se hizo. Entonces yo quisiera saber el por qué, si en el 82 Guyana dijo que no, ¿por qué Venezuela no puede decir que no en el 2020? Claro, no sabemos cuál sería la decisión que va a decir la Corte, pero vemos que ahí hay como que mayor facilidades para Guyana actualmente que para Venezuela para el año 82, ¿cierto? Sí, así es. Ok, por eso es que se lo digo. Lo otro es, ¿qué opina usted de que dentro de 15 días vayamos a la audiencia oral, que va a ser el único caso ante la Corte que se va a tomar virtualmente? Hay 3 casos que se pudieron postergar previa solicitud. Venezuela no la hizo, Guyana por supuesto no la va a hacer. Pero ¿qué opina usted de que sea el único caso? ¿Usted no ve eso como alguna premura que hay por alguna presión? Sin duda alguna. Sí. Ahora, yo quisiera tener más información. Yo soy historiador, como usted ya lo sabe, sí. y no me puedo dejar llevar por mi impresión. Yo quisiera tener documentos, sí, sobre todo esto, para poder tener alguna certeza, para poder hablar con objetividad. Porque fíjese, usted y cualquier persona interesada en este tema, que ha leído y que ha seguido este tema durante mucho tiempo,
ya encuentra que aquí falta algo, ¿cierto? O hay algo que no cuadra. Totalmente de acuerdo. Aquí no habla el historiador, sino habla el ciudadano. Martonis, yo tengo la misma impresión, pero no puedo hablar con propiedad, no sé qué otra cosa decirle, porque Sí, bueno, es no, algo no que hemos tengo visto. elementos. Fíjese usted, perdone, que este asunto es tan difícil en los últimos 2 años que ¿cuáles son las fuentes que tengo? Bueno, prácticamente prensa, con la subjetividad que eso implica, ¿no? O Twitter o todos estos medios modernos de comunicación en donde realmente los historiadores no tenemos la certeza de lo de lo que está allí referido realmente es objetivo y por el contrario no responde a alguna tendencia, alguna parcialidad o algo parecido. Ahora, hay quienes Okay. señalan que Venezuela debe acudir, por lo menos para enterarse de cómo van las cosas, ¿no? Aunque no tienen la obligación de ir. Esa es otra cosa que tengo entendido, ¿no? Sí, no, no, de todas formas, ya la misma corte dijo que el día 30 lo va a estar transmitiendo por su página web. Esperemos que sea algo público, ya que como es un caso Así virtual, es. me imagino que se puede ver. Entonces, va a ser a las 2 p.m. hora de La Haya, 8 a.m. hora aquí, Caracas. Sí, vamos a estar De pendientes de ello. acuerdo. Entonces hay que estar Volviendo atentos sin al duda tema, alguna. sí, por supuesto que sí. Volviendo al tema histórico, ayer el mismo secretario de Fronteras, Carl Grindich, nuevamente, porque él hace 2 meses renunció, pero indespectivamente ayer vimos que volvió de nuevo al ruedo. Me imagino que es porque saben que él es el único actualmente que sabe más del tema y él pudo como que apartar un poco cualquier diferencia política que tenga ya y está tomando un asunto como en Venezuela deberíamos tomarlo, un asunto de Estado donde se busque la unión de todos. Él ayer dijo varias veces, o sea, nombró mucho el tema de la delimitación del punto trifinio en el monte Roraima. Él dijo que Sí. para el año 32 se pudo, digamos, formalizar eso. ¿Cómo Venezuela pudiera frenar esa pretensión en relación con ese punto? Bueno, Venezuela ciertamente fue a esa comisión y desmarcó en ese punto trifinio en la cima del Roraima. Pero repito, estamos hablando de Juan Vicente Gómez, el gobierno de Juan Vicente Gómez, y la Sí. orden era, repito, mire, vamos a limitarnos a lo que dice exactamente el laudo de 1899 y evitemos modificaciones o presiones para que el asunto sea más perjudicial para Venezuela. Esto ciertamente es uno de los asuntos más criticados y por supuesto Guyana lo contempla, pero Sí. Venezuela lo hizo como tuvo que reconocer la demarcación en 1905, obligada para evitar que en el caso de 1905, bueno, y también en el 22, los postes, los mojones, los hitos fuesen colocados donde debían y no en otro sitio. Es una situación difícil para Venezuela, y sobre todo me costó muchísimo trabajo en el libro, porque Guyana va a hechos muy, muy concretos, mientras que nosotros tenemos una situación en la que, por lo general, Venezuela se apega al estricto derecho. Hay una decisión presidencial, en este caso de Juan Vicente Gómez, pero luego no se vuelve a hablar más del asunto. Cuando llega a los funcionarios encargados de la demarcación, los funcionarios se limitaron, y en el caso de Monte Roraima fue así, a colocar el hito según las coordenadas, ¿no?, astronómicas, y hasta allí. ¿Qué hizo Guyana? Bueno, Guyana lo coloca como una quiesencia y señala en su documento que Venezuela está aceptando el nombre.
Bueno, se está aceptando, pero el por qué se acepta también es válido. Pero a la hora de una decisión arbitral, habría que ahondar todavía más en la búsqueda de documentos para ver si hay otros que puedan justificar, además de lo que yo estoy señalando, que Venezuela aceptara el punto de definición allí. Ok, bueno, eso es lo que hemos visto, sí. Vamos a ver entonces si nuestros asistentes del día de hoy, si quieren hacer alguna pregunta, le pedimos que sea algo bastante breve. Acuérdense, levantarle la mano Bastante por breve, sí. medio de... Sí, ok, porque ya estamos sobre el tiempo. Creo que tenemos al señor Antonio Castillo, quien está en República Dominicana, y vamos a darles entrada. Antonio, cuando quieras. Bueno, buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Usted sabe que mi pregunta siempre ha estado en algo que usted comentó, que es yo he buscado mucha información al respecto sobre la presencia de España en el territorio. Usted comentó sobre los capuchinos catalanes, e incluso comentó de varias poblaciones, ¿no?, que se fundaron en el sitio. Yo quería saber específicamente en qué momento los catalanes, los capuchinos abandonaron el lugar. ¿Fue por presión de los británicos cuando se apoderaron del territorio? ¿O hubo motivos como enfermedades, lo complicado que es vivir en la zona, los indígenas que se les rebelaron? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Porque los capuchinos y los españoles al final no pudieron asentarse definitivamente en el territorio. Muy buena su pregunta y muy oportuna en nuestros días, porque le voy a decir algo. Conversando en estos días sobre pandemias y epidemias en Venezuela colonial, hará unos 4 o 5 días, una persona planteó que había sido la viruela, ¿no?, como epidemia, la causante del abandono de la avenida abajo, digámoslo así, de esas misiones capuchinas catalanas en Guayana. Y yo le respondí que no había sido así, que por el contrario, primero voy a lo de la pandemia y epidemia para que usted tenga una idea completa. Que no, que realmente los capuchinos habían superado esa vulnerabilidad, cual era encontrar indígenas guayanos, casi todos, y luego caribes, a orillas del Orinoco, en tierras que no eran productivas, no se podía sembrar, en situación de nomadismo total, y por supuesto muy vulnerables a cualquier tipo de enfermedades, entre ellos la viruela. Yo señalaba que los capuchinos tuvieron un gran éxito en 1724, cuando decidieron crear el hato en un pueblo llamado Sueño. Ese hato, imagínese usted lo que significó, transformó a ese cazador, pescador y recolector prácticamente en un ganadero. Esas reses se trajeron desde el norte de Venezuela, desde las misiones de Píritu, cruzando el Orinoco, y poco a poco los catalanes iniciaron su expansión, pero ya no solamente con el hato en Suárez, sino que fueron colocando hatos en los diversos pueblos que iban fundando. Esto permitió que para 1788, que es cuando se funda la última misión, los capuchinos catalanes tenían más o menos fundados 60 pueblos, más de medio millón de animales y más de 100.000 indígenas reducidos. ¿Qué frenó la misión? El último pueblo fue Tumereño, que es hoy un pueblo del estado de Bolívar. Realmente lo que frenó las misiones fueron los enfrentamientos, las rivalidades con las autoridades civiles, con los gobernadores de la provincia de Guayana, Centurión, Ciate, etcétera, etcétera. ¿Por qué?
porque los gobernadores civiles querían hacer cumplir lo establecido en la legislación en cuanto a que pasados 25 años los misioneros tenían que pasar esos pueblos a la jurisdicción del originario, es decir, al obispo, transformando en pueblos de doctrina, pasando a la jurisdicción civil y seguir adelante de nuevo con su trabajo, ¿no? Buscando entiéndase los indígenas para reducirlo a más. Eso pienso yo que esas rivalidades hicieron muchísimo daño. Y por supuesto, usted no me lo pregunta, pero de 1788 a 1817, que es cuando se produce la toma de Guayana, la conquista de Guayana por los patriotas y por el general Manuel Carlos Piar, las misiones capuchinas fueron objeto pues de una situación difícil. Eran por supuesto fieles monárquicos, defensores de la corona, y por alguna razón que no viene aquí al caso comentar en este momento, fueron masacrados y se vino abajo totalmente la labor de los capuchinos. Aún así, señor Antonio Castillo, una de las cosas que más preocupó a los ingleses en el tribunal de arbitraje fue la importancia, la ocupación del territorio y la presencia de los capuchinos en esta zona. Sin duda alguna, los ingleses no tenían nada como anteponerse a esta ocupación espacial territorial. Creo haberle respondido su pregunta. Gracias, profesor. Gracias, Antonio. Vamos entonces con el señor Américo. Vamos con el señor Edgar Marcano y posterior a él cerramos con el señor Milton. Por favor, sean breves porque el factor tiempo. Vamos a darle... Dígame, profesor. Tengo también yo algún tiempo para responder porque pudiera yo extenderme y defender la idea. No, como usted quiera, como usted quiera. El tiempo es suyo. Okay. Lo tenemos suyo hoy, así que no se preocupe. Vamos a darle entonces la entrada al señor Américo Sifontes, bolivarense que está viviendo en Buenos Aires. Adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Cómo no? Sí, buenas noches. Adelante. Buenas noches, señor Manuel, admirador suyo. Buenas noches. Muy contento de su charla y muy productiva, a lo que vengo yo estudiando hace mucho tiempo, gracias al señor Jorge aquí y a todos los que colaboramos con mi mapa. En lo que usted está hablando ahorita, de acuerdo a los alegatos que tenemos nosotros, que está hablando, que yo estuve leyendo de los capuchinos, que tuvieron, o sea, dominaron desde el Parime, Uriracorea, todo el Cuyuni. De hecho, cuando el fray Benito Garriga fue el que hizo que se fundara el fuerte de Curumo, entre la desembocadura del Cuyuri y el Mazaruni, que está el fuerte de allí que se hizo de los españoles. Si tenemos los suficientes alegatos, de hecho, que los frailes fueron los que tenían el mayor comercio de mulas, de caballos, de ganado, hacia la parte de los holandeses en el Demerara, porque ellos, sus esclavos y sus cultivos de azúcar se asentaron, fueron exactamente en el Demerara y no en el Esequibo, porque solamente en el Esequibo lo que ellos pudieron fundar fue el Fort Island, solamente, lo único. Si nosotros tenemos bastante documentación con esto, de hecho, creo que en las partes estas de los ministerios en el Vaticano, de las cosas que hacen los frailes, debe haber asentamiento de esto. ¿Cómo es posible que, o sea, con todo este alegato que tenemos nosotros, no exista en el acuerdo, lo que se llegó a hacer en el juicio de 1899, no se manifestó todos estos alegatos, aunque se hicieron, pero creo que se ocultaron? Y con todas estas pruebas, si nosotros decidimos ir a un juicio a nivel internacional, que no sea el de la Corte, ¿qué tanto nos puede suministrar a nosotros la recuperación del territorio completo? Porque la parte que dice satisfactorio práctico no quiere decir que nosotros vamos a renunciar a una parte, porque la cuestión es tomar todo lo que tenemos prueba de que es nuestro. O sea, ¿qué usted sugiere
¿Cree usted que si vamos a esta mediación con Guyana, nosotros podemos salir garantizado que los 159.000 kilómetros cuadrados pasen completamente al Estado venezolano? Bueno, son dos preguntas que usted me hace. La primera, se la respondo de esta manera. No hay nada más injusto y arbitrario que la decisión del tribunal de 1897, la decisión arbitral de 1899 de desconocer el fortín del Curumi. Usted no tiene idea, cuando uno lee los alegatos, cómo se debatió este asunto, pero los ingleses no cedieron. Incluso, óigalo bien, fueron contra el propio Robert Schomburgk, que ya usted seguramente sabe quién es, y Robert Schomburgk en uno de sus mapas había colocado el fortín del Curumo, y los ingleses manipularon esto y negaron su existencia. Yo recuerdo al padre Germán González Oropesa, mi maestro, cuando decía que estas son las cosas más injustas y más vergonzosas que ocurrieron en este laudo, entre comillas, viciado totalmente, en el cual no se contempló para nada el uti possidetis juri, y por el contrario, se argumentaron, ¿no? Se alegaron por la parte británica criterios como la presencia de colonos o gente traída por ellos de las Antillas en los últimos 40 años, la cláusula de prescripción. Esto es una de las cosas más tristes. Y por eso es que yo lo comenté, quizás usted lo recuerde ahora, hace unos minutos, que llegado al caso de yo poder recuperar para Venezuela algo significativo del territorio en reclamación, entiéndase, algo realmente 100% venezolano, caramba, el fortín del Curumo, la cuenca del Cuyum para Venezuela. Por esto mismo. Entonces, conclusión, usted está pensando en un laudo que se debió manejar en función de títulos históricos, y no fue así. Se manejó con criterio político. Esto del laudo no tiene absolutamente nada. Esto es una decisión realmente vergonzosa. Eso es algo pero podemos aspirar a la totalidad. Duele. Pero podemos aspirar a la totalidad. Ahora, y no, lo que dice la gente, un arreglo práctico es que se les dé a ellos. No tienen derecho a nada. Históricamente no tienen derecho le repito, de territorio. No tienen ningún título, pero solo me limito a decirle que todo se puede si hay decisión política, si realmente hay un arreglo entre las partes. De hecho, solamente le puedo decir eso. Creo que uno de sus escritos que leí, hay un alegato británico que dice que existía un fortín en la unión del Orinoco con el Cuyuni. ¿Cuándo el Orinoco se junta con el Cuyuni? Sí. Es imposible. O sea, es que estaban hasta muy mal. Nunca. Entonces, pero ahí es que desconocían completamente el territorio. Correctamente. Ellos cosa. Ajá. Es bueno que usted, como una persona joven que veo, se dé cuenta de esto. El laudo es una farsa por donde lo mire. No hay discusión alguna. Es más, yo he leído los documentos. Usted sabe, usted conoce la colección Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores. No conoce mucho, los sí. 7 tomos dedicados a Guyana, alegato, contraalegato, historia oficial, en fin. Y yo les aseguro que en ningún momento realmente los británicos pudieron demostrar que tenían título alguno sobre el territorio en reclamación. Nunca. Solamente entonces, tienen todo basamento de ellos. Esto es una farsa totalmente. Que ellos usan solamente la Américo. Okay. Américo, ya, yo sé que tienes muchísimas preguntas, sí. Pero tenemos 4 personas más ahorita y ok, muchísimas gracias, Américo. Sí, vamos ahora con el señor Edgar Marcano, después el señor Milton, después el diputado Barragán. Vamos con el señor Edgar Marcano, vamos a darle entonces... el señor Edgar Marcano. Muy bien, sí, muy bien. Vamos a darle
Vamos a darle aquí el audio. Ok. Adelante, Edgar. Buenas noches. Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, cómo no. Buenas Sí, noches. Bien, yo soy de Ciudad Bolívar, nací en Ciudad Bolívar, vivo ahora en Estados Unidos. Mis preguntas básicamente son dos, una para el señor Jorge y una para usted, profesor. ¿Cómo puedo yo ayudar desde Estados Unidos, desde acá, y trabajar con ustedes? Y la segunda pregunta sería, si en dado caso, en la historia contemporánea, la Corte Internacional diera un fallo a favor de Guyana, ¿qué opciones nos quedarían a nosotros? ¿Nos quedaría opción política o solamente bélica? Gracias. Ok. Ok. Profesor. Mire, entiendo su posición estando tan lejos de Ciudad Bolívar, ¿no? Sí. Allá en Estados Unidos. Bueno, usted puede transformarse en un gran propagandista de este asunto de Venezuela, de esta reclamación legítima de Venezuela entre el medio en el que usted se desenvuelve. Lamentablemente, sí le digo que cuando Venezuela solicitó en los años 60 la intervención, la ayuda estadounidense en esta reclamación que se estaba programando, que se estaba gestando, los estadounidenses se negaron y dijeron que no, se lavaron las manos. Lo más triste es que, como usted bien lo sabe, los estadounidenses fueron nuestros jueces y la decisión fue 5-0 en contra de Venezuela. Entonces, estas son las cosas que uno dice, bueno, ¿qué hago? Entonces, concreto, sin caernos en embuste. Usted transfórmese en un gran propagandista, hable con si tiene acceso a los medios, si tiene acceso a las universidades, lea con propiedad sobre este asunto y haga ver que la reclamación de Venezuela, sobre todo, no es una componenda como se ha pretendido y como Guyana lo dice en su documento, no fue cocinado en Washington, no se hizo para evitar que un gobierno marxista estuviese en el oriente y pudiera colaborar con las guerrillas entonces existentes, ¿no? Esto es de legitimar completamente la reclamación. Bien. La otra parte, ¿no? No se la puedo responder porque también me la pregunto yo, me hago la pregunta yo, no tengo documentación objetiva, ¿no? Real de lo que pueda pasar. No hablaría el historiador, hablaría el venezolano. ¿Qué quisiera yo? Bueno, la recuperación total del territorio. Pero eso depende de muchos factores, ¿sí? Factores que no solamente son inherentes a los venezolanos. Aquí está de por medio Guyana y sobre todo la realidad internacional y la situación que estamos viviendo en Venezuela. Estamos en un grado de debilidad absoluta. ¿No lo cree usted? Totalmente de acuerdo. Bien. Bueno, Edgar, ya te mandamos por privado el correo nuestro para que nos contactes si quieres, ¿ok? Para Seguro, poder hablar seguro luego. que sí. Muchas gracias. Vamos a ti, vale. El Pasemos diputado ahora con Barragán. el señor. Sí, no, tenemos primero al ingeniero Milton, que está desde Houston, Texas. Vamos a darle audio y después pasamos Milton. con el diputado Barragán. Sí. Y posterior al diputado tenemos al señor Marco Fernández, quien fue director de Fronteras en Cancillería. Vamos a poner primero al señor Milton. Sí, ya. Vamos a buscarlo por acá para... De acuerdo. Adelante, Milton. Ok, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias al profesor historiador Manuel Tonís por esa reseña y esos comentarios en detalles que todos deberíamos saber. Me hace sentir muchísimo más conforme después de haber escuchado en el día de ayer, el domingo, al representante guyanés con sus mentiras o sus medias verdades, como quiere decir él. Pero yo voy a un solo punto. Tengo muchísimas preguntas, pero voy a uno solo. Cuando usted habla de ese sueño de que al menos
en practicidad y digamos que de manera satisfactoria nosotros podamos llegar a un arreglo y pudiésemos ocupar hasta las riberas del Esequibo, aquí hay un problemita que mañana precisamente tengo la oportunidad de explicar, y es que por el hueso baila el perro. Y resulta que un país tan pequeño, una nación tan pequeña y tan pobre como la Guyana Inglesa, tiene ahora un bloque que se llama Stabroek, el cual, a pesar de que todos los yacimientos, digamos, con éxito descubiertos están del lado de ellos, porque si uno traza la línea, pues indudablemente le pertenece a ellos, hay un punto que nos estamos olvidando, y ese es el descubrimiento del pozo Ranger, que está justo en el medio de lo que sería la proyección de las aguas del Esequibo nuestro, y que ese pozo, señores, yo como geólogo y como investigador y digamos que con la experiencia de todos estos 32 años en el negocio, es un pozo de carbonatos, no es un pozo de areniscas. Y el carbonato es algo así como la chupeta que tú buscas para darle a un bebé, porque es ideal. O sea, digamos, es el líquido, es el hidrocarburo que todos queremos conseguir. Es lo que llamamos en criollo un lomito. En este caso, al tener Ranger, carbonato, significa que tenemos que seguir buscando aguas arriba dentro del bloque de Starbucks, lo cual para los guyaneses va a ser algo así como una piedra de tranca. Es decir, yo aquí tengo mi gallinita de huevos de oro y no la voy a dejar por nada. Así es que estas discusiones a partir de junio y en adelante van a ser bien arduas porque ya hay un motivo netamente económico. Yo le llamo a eso el dorado. Si así como los ingleses, incluso los franceses antes y los holandeses, y los alemanes buscaban el dorado en la zona de Angostura, pues bueno, el dorado existe y existe costa afuera. Muchísimas gracias. Bueno, más que una pregunta, es una observación, un comentario muy válido que comparto totalmente. ¿Qué quisiera yo? Que este asunto se resolviera cuanto antes, en beneficio de Venezuela. Lo que usted dice no tiene desperdicio, eso es así. Y Venezuela no puede entonces seguir dándole largas a este asunto. Tiene que llegar a una negociación con Guyana, y ya no se trata solo del territorio, de la tierra firme, sino particularmente de las aguas marinas y submarinas. No podemos permitir que Guyana siga explorando y explotando petróleo en nuestra salida al Atlántico y en nuestro espacio zona económica exclusiva, etcétera, etcétera. No tengo nada que decir, sino decirle que estoy completamente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias, Milton. Okay. Bueno, recordemos que hace poco vimos que están pensando en explorar nuevamente la cuenca del Tacutú, que es al sur del Esequibo, por donde está Leten, por esa área, donde ellos dicen que también pudieran haber reservas petrolíferas. Imagínense, bueno, por todos lados. Pues. Pasemos ahora con el diputado Barragán y posterior a él el profesor Manuel Fernández. Diputado. Buenas tardes, gusto de compartir con ustedes y sobre todo la extraordinaria exposición del doctor Donís, a quien por cierto se le reconoce como un extraordinario investigador y además insigne divulgador de un problema que es tan sensible, aunque debemos convenir que esa sensibilidad por la reclamación esequibana se ha visto afectada por la consabida situación del país. Solo quisiera conocer si el doctor Donís sabe que hubo durante el proceso de discusión, de ratificación del Acuerdo de Ginebra en el Congreso por 1966, hubo una sesión secreta y así fue anunciado por el diario de debates. Y no han conseguido evidencia alguna de cuál fue el motivo para esa sesión secreta del Congreso. Y yo quisiera saber si tiene alguna información, porque aparte de los diarios de debates,
no hay otros elementos, otras piezas, otros archivos históricos, en este caso de la Asamblea Nacional, que me conduzcan a esas razones. Yo no recuerdo si en alguna oportunidad, conversando personalmente con el doctor Donis, se lo pregunté, pero de todos modos, vale, me valgo de la oportunidad. Un cordial saludo y de nuevo agradecido por el servicio enorme, inmenso que le ha prestado y que le seguirá prestando al país. Muchísimas gracias. Sí, bueno, un saludo muy cordial para usted, diputado. Mire, honestamente no tengo información sobre esa sesión secreta, ni el diario de debate de la Asamblea Nacional con este asunto. Esa es la realidad. Y mire que he buscado documentos, investigado documentos tantas veces en tantos sitios durante tanto tiempo, pero hasta ahora no he encontrado este asunto. Pudiera yo buscar, pero no será en este momento, sino cuando retornemos a la normalidad, en el archivo secreto del padre Germán González, que tenemos en la Universidad Católica Andrés Bello, si hay algo relacionado con este asunto. Y si es así, con muchísimo gusto, yo lo incorporo a mi conocimiento, pero antes que nada me comunico con usted. A eso me comunico. Muchísimas gracias, diputado. Pasemos ahora con la última pregunta que tenemos el día de hoy con el señor Marco Fernández. Adelante. Ajá. Perfecto. Bueno, un cordial saludo a todos los componentes de este grupo y un saludo cordial también al profesor, a quien me hubiera gustado tener la oportunidad, cuando era teniente coronel que conducía las jornadas de fronteras en el ejército, de haberlo tenido como participantes en ella. Usted como al doctor Germán González Oropesa. Pero bueno, al menos conté con Pablo G. antes de Luciano, esos guerreros están en la frontera. Yo lo que quiero es aportar algo adicional a lo que usted dijo, y fue con relación a lo que se decía con la intención de Guyana de cerrar en su tesis maximalista. De hecho, se consiguió una parte con la sentencia que dio el tribunal en relación a Barbados, Trinidad y Tobago, pero se pronunciaron sobre la parte hasta donde comienza Venezuela o termina Venezuela, no de allí hacia adelante, un poquito más arriba. Pero nosotros hemos hecho en Cancillería un discreto con Trinidad y Tobago para, bueno, también conversar a nivel de directores de frontera la situación del lado antes del litigio, antes que hubiese una sentencia. No lo aceptó Trinidad y de hecho pues se tuvo el resultado que le salió mal a Trinidad y Tobago. Y luego de esto, Trinidad y Tobago, Barbados y Guyana no reconocen a Venezuela como su gente, como el país con la cual tiene que delimitar áreas marinas y submarinas. Ellos realizaron una negociación, un convenimiento para exploración y pesca de esa zona y se la dividieron entre ellos dos y se olvidaron que ahí estaba Venezuela. De manera que las intenciones ya son mucho más claras de qué es lo que persiguen y qué es lo que buscan. Con relación también a lo manifestado, yo veo que nos hace falta es orientar el esfuerzo hacia la parte del gobierno, tal vez si se quiere, en virtud de que he visto la actuación del Estado como muy blandengue, muy floja desde este punto de vista. Tanto es así que tuve la posibilidad de hablar con el facilitador por parte del buen oficiante también de Venezuela, en la cual intenté, junto con una especie de fuerza de presión para que se tuviese una acción más contundente. Tampoco lo pudimos lograr. En relación a la Cancillería, ahí funcionaba un grupo, la Unidad Especial Guyana, en la cual intervenían grandes personeros
historiadores, también cultores de la investigación fronteriza, y ahí fue cuando se tuvo digamos, una pequeña victoria diplomática, como fue la salida de la aeroespacial Beagle de allá del territorio de reclamación. Esos son signos que nos dicen si hay una actuación seria del Estado, se pueden lograr objetivos y se pueden lograr respuestas efectivas, más no las efectistas, que es lo que hemos adolecido y que es lo que hemos visto en estos últimos tiempos. Pienso que se puede lograr, pero hay que orientar ese esfuerzo de búsqueda para que conozcan, y los que no saben, lo conozcan, los que no sepan, se le oriente, porque tenemos gente que no están tal vez a la altura de los acontecimientos, y eso va a perjudicar. A ver, en esta oportunidad, ahora sí, ¿qué hacemos? Nacional decide darle curso a la sentencia, a la investigación o al litigio de Guyana. Tenemos que prepararnos para un posible y eventual respuesta y participación. De manera pues que era a título informativo, y agradecer al profesor Manuel Donis Ríos por su comparecencia. Lamentablemente, y problemas técnicos aquí, no lo tuvo el compañero que es aquí en Argentina, yo estoy también acá en Buenos Aires, pero en una próxima oportunidad podamos acercarnos de pronto. Cuando regrese al país, pues seguiré en estas lides de lo que es la parte fronteriza. Profesor, muchas gracias, y a todos ustedes por escucharme. Gracias. Bueno, muchas gracias al señor Marco Fernández. Yo, tal como lo dije hace ya 40 minutos, en las consideraciones, la primera que tengo en efecto es solicitar a la Cancillería venezolana una actitud contundente frente a Guyana. En eso comparto lo que usted señala. Pero también me agrada saber que usted también comparte, valga la redundancia, lo que yo llamo la tesis maximalista de Guyana. Usted lo ha dicho muy bien, y hay que tener ojo avisor ante este problema, porque de llevarse a cabo, pues sencillamente Venezuela no tendría una salida libre al Atlántico ni al espacio marítimo internacional. Esto es algo que debe ser prioritario, pero repito y comparto lo que usted dice, hace falta más contundencia, hace falta una posición mucho más firme, y no quedarnos pues, en la figura de los buenos oficios, en la dilación y en dejar pasar el tiempo cuando realmente estos problemas urgen de solución. Gracias entonces a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron en nuestras preguntas el día de hoy. Fueron bastante productivas. Esperamos que hayan sido de su satisfacción las respuestas de nuestro invitado de hoy, el profesor Manuel Donis Ríos, quien gustosamente, bueno, ya llevamos un bastante tiempo, pensamos que iba a ser como que más corto, pero excelente, porque usted dio con detalles el aspecto histórico de la Corte, que bueno, en 15 días sabemos que vamos a tener una presentación un poco novedosa en cuanto a al tema virtual, y por otro lado, bueno, vamos a tener la posibilidad de verla en vivo por esta misma plataforma también. Mañana tenemos entendido que va a haber una sesión ordinaria de la Asamblea, donde se va a tocar el tema de la no aceptación de la judicialización del tema Esequibo. Vamos a ver qué van a decir, y lo que todos hemos estado de acuerdo hoy, pues que Venezuela tiene que realmente lanzar acciones ofensivas de índole netamente diplomático, por supuesto, pero tiene que ser ofensivo. Ya basta que nosotros estamos reclamando, pero quien reclama ha sido Guyana. Ellos son los que demandan, los que actúan, los que manejan su lobby ante la ONU. Profesor, si quiere unas palabras para el cierre. Sí, les doy las gracias a ustedes y a todos los participantes, a quienes nos escucharon, y
De verdad, me siento satisfecho, contento de poder hacer llegar este mensaje de aliento a todos los venezolanos. Será verdad. Un conocimiento sobre nuestra máxima reclamación histórica. Este no es un problema de segunda, tercera categoría. Este es un problema prioritario que hay que resolver, y muchísimo más en los momentos que nos tocan. Yo pudiera cerrar, me gustaría cerrar con un pensamiento de Germán González Oropesa, ya en sus últimos días. Me dijo lo siguiente: en las diferentes negociaciones diplomáticas no se debe decir que Venezuela no tuvo hombres capaces. Tuvo, eso sí, una gran ingenuidad. Creer que solo con derechos se puede vencer en el campo internacional. Se necesita derecho acompañado con fuerza y dinero. Fin de la cita. Yo creo que más oportuno, imposible. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, profesor, y bueno, a todos estén pendientes con las próximas charlas que vamos a tener a través de nuestra organización MIMAPA. Y bueno, mañana con la asamblea y el 30 veamos qué sucede en La Haya. Estamos atentos, gracias por todos y buenas noches.